Bueno, eh, queridos hermanos y hermanas, qué alegría volver a verles. Parece ser que fue el viernes, el último día que nos vimos con algunos, pero hoy reviste una alegría especial para el Seminario Bíblico Argentino de la Iglesia de Dios, porque más allá de que Dios en su misericordia nos está concediendo haber culminado ya 2 materias del primer trimestre de nuestro programa, y saber que gracias a Dios seguimos teniendo ánimo y deseo. Entiendo que muchos con mucho sacrificio, pero animados todavía para seguir honrando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Este día, hermanos, reviste una alegría especial porque, como todos ustedes saben, tenemos dentro de la plantilla de profesores a una persona que no solo admiro en la formación que tiene, sino que también le agradezco que haya acompañado mi vida en varios momentos significativos y especiales, y que estaba haciendo cuentas y ya son más de 20 años que tengo de conocer a Ausencio. Y jamás, realmente cuando yo era muy jovencito y tuve la bendición de poder escucharle y ya siendo pastor a hacer algunas actividades de las cuales yo invité a él para que pudiese ser parte. Nunca imaginé que eso que empezamos hace 20 años, eh, invitándolo en algunos proyectos y él siempre bien dispuesto para hacerlo, hoy estemos todavía juntos, todavía eh, eh, queriendo y deseando trabajar para la gloria de Dios y para la edificación de la iglesia. Para mí es un placer, queridos alumnos y alumnas del seminario, poder dar la más cordial bienvenida al pastor Ausencio Arroyo, alguien que sin duda todos o la mayoría de ustedes conoce y ha tenido la bendición de escucharle y ser formados algunos como sus alumnos. Y bueno, hoy estamos felices. Eh, Queremos agradecerte, querido Ausencio, el hecho de que en medio de tus múltiples ocupaciones hayas decidido eh, hacer sentir el palpitar de tu corazón por estas tierras. Y, y quiero decirle a todos, hermanos, como testimonio, que cuando empezábamos a construir este proyecto con el Consejo General Ejecutivo Argentino y varios líderes, Ausencio siempre mostró una disposición absoluta, total, completa, sin condiciones, sin reservas. Y la verdad que esa respuesta de Ausencio para nosotros fue una confirmación de que Dios estaba bendiciendo este seminario y que Dios estaba proveyendo a hombres y mujeres dispuestos a invertir en la vida de ustedes, en nuestra vida como alumnos. Y te quiero agradecer eso, Ausencio. Muchas gracias. Gracias por esto. Sé que Ausencio nos va a acompañar en toda nuestra formación. Ausencio estará ya con nosotros, no será un profesor invitado, Ausencio será el profesor de casa, será el decano del área de teología que tendremos en el seminario. Él será el responsable de nuestra formación teológica y la verdad que nosotros estamos muy felices por eso como directivos y bendecimos a Dios por esta oportunidad que nos da de beber de esta fuente que es muy fresca. Es una fuente, hablando de Ausencio, que que tiene muy clara nuestra identidad como iglesia de Dios y sobre todo porque tiene un corazón pastoral. Es algo que le reconozco su conocimiento, su sabiduría, pero mucho más reconozco su corazón de pastor y para nosotros como seminario es muy importante eso. Nosotros queremos tener como profesores y profesoras a hombres y mujeres que puedan no solo tener el conocimiento, sino también el corazón para
parecernos a Jesús, porque de eso se trata esto. Así es que, nada, vamos a dar inicio a nuestra cátedra. Como ustedes saben, hermanos, es una cátedra que hoy iniciará de un lapso de mes y medio. Les he enviado ya en el horario de clases el día. Iniciamos hoy, terminamos el 28 de mayo, Dios mediante. Tienen ya los horarios de clase. En la plataforma ya se empezó a trabajar el sílabo que el profesor estará desarrollando en la materia. Eh, Tenemos ya parte de la bibliografía que el profesor está compartiendo para que la vayan revisando, la vayan checando, la vayan leyendo. Eh, y bueno, aparte de esta materia que es ética cristiana, que es la materia que compartirá el pastor Ausencio, estaremos compartiendo la otra materia que es historia de la Biblia y sus traducciones. Así es que vamos a iniciar, hermanos, vamos a dar paso para ya dejar libre la cátedra al pastor Ausencio. Y si me permiten, quisiera orar para poder dar inicio a nuestra clase de este día. Les invito a orar, hermanos. Amoroso buen Padre Celestial, hoy, Señor, nos das otro motivo más por lo cual celebrar como seminario, Padre, la apertura de esta segunda mitad, de este primer trimestre, de este programa en estudio bíblico pastorales. Gracias, Padre, porque tu Espíritu Santo hasta este momento ha soplado con tanta fuerza que sigue moviendo nuestros corazones para que podamos seguir siendo instruidos, instruidas para tu gloria y para la edificación del cuerpo de Cristo. Te alabo y te bendigo por levantar hombres como Ausencio, Señor, siervos como él, que con un corazón de pastor están dispuestos a seguir formando a los nuevos líderes, que está dispuesto, Señor, a seguir formándonos como siervos y siervas de tu Hijo Jesucristo. Gracias por la vida de Ausencio, gracias, Señor, por sus dones, gracias porque el Espíritu Santo está en él y porque estaremos disfrutando, Señor, toda esta nuestra formación en el área teológica de este programa, Padre. Te bendecimos y te damos la gloria por hecho. Bendice, Señor, a todos los alumnos y alumnas de este seminario. Síguenos dando fuerza, Señor. Estaremos ahora parados ante un nuevo desafío de aprendizaje, pero creemos, Señor, que tu palabra dice que si alguno necesita sabiduría, necesitamos solamente demandarla de ti, Señor. Y hoy demandamos sabiduría de los cielos, Padre, para que puedas abrir nuestro entendimiento y podamos encarar estas dos nuevas materias para cerrar nuestro primer trimestre. Señor, muchas gracias. En tus manos ponemos todas estas reflexiones, toda esta enseñanza, y lo hacemos, Señor, para que al recibirla nos dirijas, nos lleves, nos conduzcas hacia donde tú quieras que podamos ponerlo en práctica para bendición de tu iglesia. Te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mi querido Ausencio, el micrófono es todo tuyo, es cuestión de que vos lo abras nada más y yo estoy aquí pendiente, ¿vale? Muchas gracias, Abraham. Quiero saludarles a todos. Me alegra de manera muy especial ver a los conocidos y a los que voy a ir conociendo a lo largo de este curso. Es realmente una bendición de Dios. Deseo que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y desde ya también les agradezco que nos acompañen para este curso de ética cristiana. Voy a explicar brevemente acerca de qué es lo que vamos a abordar en el curso. Vamos a abordar acerca de los conceptos básicos de lo que es la ética en general, lo que es la ética cristiana, la manera de cómo se elaboran los criterios o cuáles son los criterios para elaborar lo que es lo ético, si entendemos como lo ético acerca de lo bueno, acerca de lo correcto, acerca de lo que debemos hacer. Y vamos a considerar varios modelos de cómo funciona la ética y
Luego abordaremos en la segunda parte del curso acerca de varios desafíos que en nuestro tiempo están muy de inmediato en nuestro entorno, están muy cerca, para que tengamos ideas claras acerca de cómo definir el planteamiento que tengamos como iglesia de aspectos de sexualidad, aspectos de moralidad, aspectos de diferentes ámbitos que tienen que ver con nuestra condición de seres sociales y como creyentes, como cristianos. Y esto es lo que vamos a ir abordando y lo vamos a hacer en una forma en la que resulte interesante para todos, pero también que resulte accesible para la generalidad, que nos ayude realmente a crecer y que no sea un impedimento de bloquearnos, sino más bien algo que nos facilite el camino. Vamos a trabajar, aparte de la presentación, vamos a tener un breve repaso de las clases de la semana. Yo les voy a poner un pequeño test, un pequeño cuestionario que ustedes van a contestar al final de cada semana. Van a ser las primeras 5 semanas. El día viernes aparecerá este test en la plataforma de la clase. Allí ustedes lo van a contestar y van a tener el tiempo disponible hasta el domingo de ese fin de semana antes de las 24 horas o antes de las 12 p.m. Tendremos también 3 debates. Voy a plantear casos y se va a abrir el foro para que ustedes participen con opiniones por escrito y ustedes van a expresar ahí sus puntos de vista. Van a ser 3 foros durante este estudio de 6 semanas y finalmente vamos a tener un trabajo que les voy a pedir que ustedes vayan eligiendo sobre qué tema. Allí en el sílabo, en el plan de la clase, vienen algunas de las opciones que ustedes pueden elegir para desarrollar. Con esto lo que vamos a hacer es de que les voy a pedir que lean más de lo que veamos en la clase, repasen la problemática sobre estas distintas situaciones, que algunas de ellas tienen que ver con el aborto, con los matrimonios homosexuales. Puedo decir un ejemplo, ahí vienen ya una serie de temas o uno distinto que ustedes elijan y ustedes van a escribir un pequeño trabajo de 3 a 5 hojas, aparte de la bibliografía, donde ustedes planteen el problema, los puntos de vista de abordaje y cuál debería de ser la solución ética sobre este particular. Así que esto es lo que vamos a ver en la clase. Y bueno, pues vamos a ir abordando el tema. Voy a compartir la presentación. Le voy a pedir al anfitrión que me dé la posibilidad de compartir el tema con ustedes. Le voy a pedir que me haga co-host, co-anfitrión, para hacer la presentación de la clase de este día. Lo que vamos a empezar a ver es acerca del mundo en que vivimos. ¿Por qué? Porque las cuestiones éticas no se hacen en el aire. Las cuestiones éticas no se hacen en el vacío. Toda cuestión ética se aborda en un contexto, en un ambiente de vida, en un ámbito particular. Y entonces lo que vamos a ver es acerca del mundo en que vivimos. Y para ver los elementos que están en función, porque si ahora yo les preguntara sobre un punto en particular, sobre
una problemática que tenga que ver con establecer una decisión del ámbito ético, pudiera ser que tengamos diferencias entre nosotros porque tenemos diferente perspectiva. Tenemos una opinión diferente acerca de distintas situaciones porque dependemos en buena medida del contexto en el cual estamos cada uno de nosotros, también de nuestra propia historia, también del conjunto de conocimientos que tenemos. Para poder tomar las decisiones apropiadas, en primer lugar debemos de comprender el mundo en el que vivimos. ¿Y cómo es el mundo en el que vivimos? No vivimos en el vacío y mucho menos a la hora de enfrentarnos a los procesos éticos. Si queremos entender lo que estamos haciendo cuando tomamos decisiones éticas y queremos tomar estas decisiones de forma adecuada, debemos intentar comprender el contexto en el cual se toman las decisiones. El trasfondo de la toma de decisiones puede tener un gran efecto sobre las decisiones tomadas. Puede moldear la forma y el contenido de las decisiones y puede hacer de nuestra moral lo que es. En mucho respondemos al contexto, en mucho respondemos a la influencia que tenemos de los puntos de vista de nuestra cultura, de las opiniones de ciertas personalidades influyentes o del conjunto de conocimiento que tenemos cuando abordamos un problema moral en una forma particular. Por esto, nuestra tarea es comprender la naturaleza de las decisiones éticas. ¿Para qué? Bueno, pues para que lo hagamos de una forma apropiada y no solamente repitamos lo que son decisiones de un contexto. Si nosotros viviésemos en una cultura musulmana y si fuésemos parte de una modalidad ortodoxa de la religiosidad musulmana, tal vez repetiríamos sus planteamientos. Probablemente estableceríamos criterios que repetimos de la tradición. Y si perteneciésemos a una cultura europea liberal, pues probablemente tendríamos la misma tendencia a repetir los esquemas de pensamiento y por lo tanto decisiones morales según nuestra propia formación. Pero lo mismo hacemos al pertenecer a una comunidad cristiana. La nuestra es una comunidad cristiana conservadora, pero muchas veces no nos damos cuenta cuánto repetimos, cuánto hacemos las cosas simplemente por influencia, porque traemos ya un bagaje de conocimiento, de experiencias y practicamos ciertos valores, aunque cada quien lo hace con determinado grado de adhesión a estas ideas. ¿Cómo es el mundo en que vivimos? Vamos a mirar estas consideraciones. Podríamos abordar esto de una manera muy sofisticada, muy compleja, pero vamos a tratar de hacerlo de la manera más sencilla, pero al mismo tiempo que sea suficiente para darnos una imagen amplia acerca de cómo es el ser humano contemporáneo. El ser humano contemporáneo, esto es el hombre moderno, tomando el término hombre como algo genérico, diríamos que el ser humano contemporáneo participa de estas características o rasgos. Uno de ellos es alienación. Por alienación se hace referencia a que el ser humano es un ser humano más bien como solitario, es un ser humano extraviado, perdido. Hay un cuento de un escritor que habla acerca de un astronauta que está en el espacio, se ha quedado
dentro de su nave y tiene dos frascos. Uno de estos frascos es como un elixir para vida eterna y otro frasco es un veneno para morir de manera inmediata. Y él está decidiendo cuál de los dos, de cuál de los dos frascos beber. Eh, beber del elixir de vida eterna y vagar por el espacio infinito, o mejor tomar del veneno que le traería la muerte inmediata. Y resulta, dice el cuento, que por equivocación, porque él había decidido tomar el veneno, pero toma el elixir de vida eterna, y entonces lo que el ser humano hará es vagar por el espacio. El cuento lo que plantea es que esto es la existencia del ser humano. Es un ser humano que vaga en la nada, en el vacío, y que se siente extraviado en el mundo, se siente extraviado en el universo. Por esto es la idea de que es un ser alienado, es un ser que no tiene una clara definición de identidad, de por qué existe, de hacia dónde va, de dónde viene, cuál es su llamado, cuál es su propósito. Esto estamos hablando del ser humano en general. Otra característica del hombre contemporáneo es que está marcado por un futurismo, por una idea de que la vida tal como es no vale tanto la pena, y más bien hay que imaginarla, hay que soñarla, hay que plantearla acerca de lo que podría ser en el futuro. Y estas visiones del futuro pues están muy de boga en las series de televisión, o están en las películas, pero también en la búsqueda que tiene el ser humano. Acabamos de ver hace unas semanas de una nave que viajó a Marte, que ya se plantó en este planeta y empieza a revisar. Y el ser humano tiene una visión de qué puede ser la vida en uno de estos planetas. Parece que la vida en la Tierra no es suficiente, no llena tanto, no satisface del todo, y entonces tiene que ver hacia el futuro, qué puede venir, qué puede haber. O bien se imagina una Tierra distinta, una Tierra, un planeta que tenga otra tecnología, tenga otros recursos, tenga otros elementos, una Tierra en una visión fantasiosa. Hay bastante en la mentalidad humana de esta imagen hacia el futuro. ¿Por qué? Porque el presente para muchos resulta insoportable, resulta desagradable, y entonces tiene su visión más hacia el futuro. El tercer rasgo del que describimos esta sociedad es el existencialismo. Cuando se habla de existencialismo puede abordarse el tema de manera bastante amplia, pero lo vamos a mirar en estos términos concretos. Es la idea de que el ser humano se ha rebelado en contra de la razón. Lo que dice este punto de vista es que la razón humana no es suficiente para resolver todos los problemas. Lo que parecía que era el instrumento para darle al ser humano una buena condición de vida, no lo ha resultado del todo. Y entonces el ser humano ha abandonado la razón, ha dejado de lado la razón, y entonces estamos mirando un énfasis en las emociones, un énfasis en el sentimiento. Se ha rebelado contra una visión romántica del mundo, una visión de que el mundo es agradable, placentero, suficiente para concedernos lo que buscamos como seres humanos, y la condición es de que se llega a una idea de que la vida es como un espacio entre una nada del pasado y una nada del futuro, y por lo tanto toda la vida del ser humano es un absurdo. Toda la vida carece de sentido.
El existencialismo lo que afirma es, solo tenemos esta realidad, solo tenemos esta vida, no hay algo más allá, y entonces ahora van a enfocar sobre distintas perspectivas, distintos elementos para encontrarle por lo menos este sentido a esta temporalidad. Derivado también de esta visión existencialista, pues se llega al individualismo. Y el individualismo es el hecho de afirmar de que lo que importa realmente es lo que es cada uno de nosotros en lo particular. Es el individuo lo que en realidad debe contar. Y si nosotros observamos la manera en que mucha gente está determinado acerca de lo que importa realmente en la vida, es el individuo. Por ejemplo, en términos de la verdad, no se cree en una verdad absoluta, no se cree en una verdad general, sino se cree en la verdad particular, en la verdad del individuo. Muchas veces los diálogos son, bueno, esto no será verdad para ti, pero es verdad para mí. Tal vez esto no valga para ti, pero vale para mí. Tal vez esto no cuente para ti, pero cuenta para mí. ¿Y qué es lo que realmente vale? Lo que realmente vale es el individuo. Y bueno, esto como un asunto ético es muy relevante porque nos convertimos en seres particulares sin tomar en cuenta el grupo y entonces vemos la forma de relaciones que estamos estableciendo. Lo que importa, se dice, es el ejercicio de nuestra voluntad. Es lo que yo quiero, es lo que a mí me importa, es lo que yo deseo. No es lo que el otro cuenta o los otros cuentan, sino lo que yo quiero, lo que yo anhelo. Y a veces, en pos de este individualismo, se plantea más bien lo que se conoce como narcisismo, de un yo exaltado, un yo que está por encima de todos los demás. Y esto lo vemos en la búsqueda de estilos de vida, esto lo vemos en diferentes planteamientos. Bueno, otras características son la privatización. ¿En qué consiste? Bueno, esto consiste en el hecho de que todos tenemos un ámbito público de la vida y un ámbito privado, pero la tendencia que hay es hacia la privatización de la vida, hacia el hecho de tener una esfera de la vida particular o de la vida personal que guardamos en privado, los ámbitos en los cuales no dejamos que nadie más entre, sino solamente nosotros, en nuestro yo, nuestro pensamiento, nuestras experiencias, tomamos las decisiones. Al separar el ámbito de lo público de lo privado, lo que importa es esto privado, que está muy asociado con lo individual, está muy asociado con lo existencial. En la esfera peculiar de la libertad y la realización del individuo, ¿no? Nosotros vemos como parte de esta privatización, pues es la idea de construir vidas, de construirnos vidas que fantaseamos, que imaginamos, que forjamos en el ámbito privado de nuestra mente. Y muchas personas se construyen una vida, se construyen una imagen en sus redes sociales, aunque la realidad sea otra, pero construyen esta vida y proyectan una vida. Me llamó mucho la atención el testimonio de una terapeuta española que cuestionaba este ámbito de vidas construidas. Relata de una chica que asiste a terapia con ella semanalmente, pero en las primeras sesiones le llamó la atención que estando ella en un momento dramático, cuando estaba hablando acerca de cómo se sentía sola, fracasada, frustrada por muchos intentos en la vida,
y no haber logrado algunas de sus metas y de cómo se sentía sola. De pronto voltea a mirar el reloj y está por llegar a cierta hora precisa y entonces la chica que está en la sesión le pide a la terapeuta unos minutos, se compone el rostro, se vuelve a arreglar el maquillaje y entonces se toma una selfie y empieza a escribir. Y cuando la terapeuta ve lo que ella escribió, ella puso un mensaje de pensamiento positivo y alentando a todos cuán feliz se siente de tenerlos como seguidores y de que ella tiene una vida plena. Y entonces, después de esos 5 minutos que tomó para tomarse la fotografía y enviar su mensaje, vuelve otra vez a su vida íntima en el momento de la terapia. Hay mucha gente que está construyéndose vidas fantasiosas, vidas que arman en lo privado y lo proyectan hacia lo público a través de diferentes medios, pero que no corresponden con la realidad. Y esto está creando una especie de esquizofrenia, porque tenemos la mente dividida, sabemos nuestra realidad, sabemos nuestra problemática, sabemos el área oscura con la que luchamos, sabemos todo aquello con lo que batallamos, pero nos hacemos una imagen muy diferente de nosotros y tratamos de proyectar esta imagen. Bueno, este es el mundo en el que vivimos, es parte de la cultura que nos está dominando. Otro ámbito es el aspecto libertario. El mundo en el que vivimos está marcado por una necesidad, un anhelo, un deseo de libertad. Ustedes verán todos los movimientos que hay, ya sean de grupos nacionales o de grupos raciales que buscan liberación, movimientos de feministas, movimientos de afroamericanos o movimientos de migrantes, movimientos de jóvenes, movimientos de distintos sectores sociales que marchan, que hacen sus protestas, que hacen sus llamados a la sociedad, y participan de este espíritu libertario, ¿verdad? Muchos me parece que contradicen un espíritu real de búsqueda de libertad, pero son movimientos que se han ido forjando en el imaginario social y la gente participa de ellos como si fuese la manera real de conquistar algo, la manera real de hacerse presentes, la manera real de hacerse conocidos. Gente que de en medio de las marchas va destruyendo cosas y va pintando cosas y ponen sus nombres o ponen el nombre del colectivo y dejan ahí un recuerdo de que por allí estuvieron. Mucha gente que no tiene una fuerte identidad, una clara identidad, no se sienten reconocidos y necesitan establecer esta identidad. Claro, también reconocemos en medio de esta búsqueda de libertad necesidades de ciertos sectores que viven la opresión. Habría que distinguir lo que es real de aquello que es fantasía en la búsqueda de soluciones para ciertos grupos. Otro ámbito del mundo en el que vivimos es la secularización. Si comprendemos bien el mundo en el que vivimos, miraremos que es un mundo en el cual Dios ya no tiene un lugar muy claro. No hay un lugar muy preciso para Dios en el ámbito social, en los pensamientos, en las prácticas, en las instituciones sociales. No hay tanto lugar para la fe. Ya no se pregunta a Dios, a diferencia de lo que fue la Edad Media y la Edad Antigua, de que todo se consultaba a lo divino, todo se consultaba a la religión o se consultaba a la iglesia. En nuestro tiempo, lo que impera es un pensamiento y una práctica sin Dios. Es el ser humano, es la razón humana
es la existencia humana lo que está en juego y es el referente para tomar las decisiones. ¿Por qué tomar una decisión sobre abortar? ¿Por qué tomar decisiones sobre prácticas sexuales? ¿Por qué tomar decisiones sobre la eutanasia, sobre los diferentes desafíos ético-morales? ¿Cuáles son los referentes? ¿Cuáles son los argumentos? La mayoría o mucha de la gente ya nos está remitiendo a Dios para preguntar qué piensa la fe, qué nos dice la revelación sagrada sobre este caso, sobre este asunto, sino cuáles son los elementos que hay acerca de lo que entendemos sobre la visión humana, la visión sobre el hombre, la visión sobre la vida, pero sin Dios para que tomemos una decisión. Y esto se llama secularización. Hay una tendencia a la reducción. Este es el mundo en el que vivimos. Hay una tendencia a la reducción. ¿Cómo es esto de la tendencia a la reducción? Bueno, el ser humano ya no es alguien que busca conocer de todos los ámbitos, sino es alguien que busca conocer cada vez más de cada vez menos, ¿no? Se dice que esta es la definición de un especialista, aquel que sabe cada vez más de cada vez menos hasta que sabe todo de nada. Hay mucha gente que sabe muchísimo de un ámbito muy pequeño del universo social o del universo físico, pero no sabe de muchas otras cosas. Hay gente que sabe de virus o que sabe de otros ámbitos de la biología, que sabe de la medicina, que sabe de la física, pero que no sabe de filosofía o que no sabe de otras cosas de la vida. Y resulta que se está consultando a mucha gente que sabe de una especialidad para los grandes problemas de la vida. Por ejemplo, en nuestra cultura se le pregunta a personas que son artistas o que son de algún deporte, a ver, ¿tú qué opinas sobre esta decisión moral? Y a veces lo que opina un actor, una actriz o lo que opina un artista es lo que se toma en cuenta como directriz de la sociedad. Y resulta que en realidad no son expertos sociales, no son expertos en valores, no son expertos en qué es lo más conveniente para la humanidad. Ellos son de un ámbito de la vida y puede ser que sean muy buenos en ese ámbito de la vida, pero a veces se aplaude, se consulta, se toma como referencia lo que digan ciertas personalidades, ¿no? Es como si nosotros nos dejáramos guiar. Bueno, vamos a preguntarle a Messi a ver qué es lo que dice sobre la eutanasia. Y como pues es uno de los mejores futbolistas del tiempo, de este siglo, pues entonces lo que él diga va a ser tomado en cuenta como un valor social. Es lo que hace mucha gente cuando dirige su vida, toma sus valores de gente famosa. Pueden ser muy valiosos en su ámbito, pero no necesariamente son personas significativas para marcar la pauta en términos de lo ético o lo moral. Dos características más o dos rasgos más del mundo en el que vivimos. Vivimos un mundo con pluralismo. Pluralismo quiere decir que convivimos diferentes cosmovisiones, convivimos en el entorno distintas maneras de entender el ser humano, distintas maneras de entender el pasado, el futuro del hombre, de comprender acerca de qué es lo relevante, lo más importante. Convivimos, ya no es solamente la existencia de la fe cristiana. A nuestro lado están también los budistas, los sintoístas, están los musulmanes, están ateos, están las visiones de las religiones de los pueblos autóctonas de América Latina. Hay
un conjunto de visiones muy diferentes, algunos integrando parte del todo y otros pues quedándose simplemente con su idea particular. Y otra característica, la última que veremos, es el relativismo. La idea es que ya no hay absolutos, ya no hay normas que cuenten para todos, sino esta idea de que todo es relativo porque todos hemos aprendido de una influencia, de una historia, todos hemos venido de una determinada formación y entonces aquí cuenta lo que cada uno trae, lo que cada uno decide. Vamos a ver más adelante cómo cuestionar este planteamiento del relativismo. No debemos de tomarlo como un absoluto, pero es lo que está imperando en mucho de nuestra sociedad. La religión ha sido relegada de la posición relativamente central que ocupa la sociedad o que ocupaba la sociedad y ahora ocupa un lugar marginal entre las cosas que interesan y preocupan a los seres humanos. El proceso de secularización ha hecho que la religión aparezca como algo superfluo, limitándose a ofrecernos explicaciones simplemente en términos del mundo de aquí y ahora. Este es el mundo en el que vivimos y si no somos conscientes de él, puede ser que nosotros lo rechacemos indiscriminadamente o bien puede ser que lo adoptemos sin darnos cuenta, que también nos convirtamos en personas que practicamos el relativismo, el pluralismo, que tengamos algunas de las tendencias de la cultura contemporánea sin que nosotros seamos reflexivos a la hora de adoptarlas, sino simplemente como repetición de aquello que nos hemos alimentado de esta cultura. Este es el mundo en el que vivimos. Los individuos han construido sus propios mundos de significado y propósito, sus propios ámbitos de seguridad y estima. Al mismo tiempo, la enorme capacidad de explicación de la ciencia, unida al éxito tecnológico, nos ha llevado a un gran optimismo en cuanto a la capacidad de la ciencia y de los científicos para solucionar los problemas del mundo. Aunque con la pandemia que hemos vivido, pues hay allí una relativización acerca de si la ciencia realmente puede solucionarnos todo, porque hemos visto cómo es que no ha podido darnos la respuesta inmediata como hubiese sido nuestra demanda, como hubiese sido o es nuestro anhelo. La ciencia no tiene todo el conocimiento, hay mucho misterio en el mundo que habitamos y el ser humano, por más que conozca, por más que ya entienda, no tiene todas las respuestas, no puede tener todas las soluciones. Y esto, bueno, ha traído una experiencia frustrante al llegar a este fracaso en la demanda inmediata. La presencia de estilos de vida y cosmovisiones alternativas ha hecho que prolifere la búsqueda de explicaciones. El mundo plural en el que vivimos ha alentado la filosofía del relativismo que niega los absolutos y ensalza la tolerancia como la virtud principal. Pero el hecho de que tengamos tolerancia, esto es, de no perseguir a los diferentes, no quiere decir que nosotros tenemos que aceptar como válidas todas las propuestas que hay en el entorno. ¿Cuál es la posición actual de la Iglesia frente a este mundo que vivimos? Bueno, lamentablemente creo que vemos polarizada la actitud de la Iglesia. Por un lado, vemos cómo es que se vuelve más conservadora. Hay ciertos sectores de las iglesias cristianas que se volvieron más conservadores, otros que han terminado adoptando la cultura contemporánea y son iglesias que se han ido amoldando más bien a lo que la filosofía ha denominado la filosofía posmoderna, acomodándose, valorando más el sentimiento que la razón, valorando más las emociones,
actuando más en una comprensión de relativismo, de que todo es válido, todo es aceptable, y otros más han tomado pues planteamientos más diríamos de aceptación sin reflexión. Y en medio de esto, pues la iglesia no ha tenido una decisión tan precisa, tan clara. Y este es el cuestionamiento a la iglesia, ¿no? No actuar de manera congruente, responsable frente a los desafíos contemporáneos, como que la iglesia hubiese abandonado, como que la iglesia hubiese abandonado su lugar de sal y luz, su exigencia de ser referente ante el mundo, y dejó que el mundo fuese tomando sus decisiones. Y entonces, frente a esto, pues es nuestro llamado para tener una adopción de una ética que sea en base a la enseñanza bíblica, en base a los valores de Jesucristo. Continuaremos esta clase, vamos a hacer un receso en este momento, vamos a tomar unos minutos para los que están en la clase en vivo, tomamos 10 minutos de descanso y continuamos enseguida.